Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tapa, donde hablamos de las noticias más importantes de la actualidad en el mundo. Y hoy día vamos a hablar de dos temas que han sido los temas más relevantes durante la semana, estos días. Primero, la polémica entre el presidente Donald Trump y el Papa León. Y después vamos a hablar de el resultado de lo que ha sido el bloqueo que comenzó esta semana Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. Primero, vamos a hablar de la polémica entonces de el Papa León con Trump. Papa León versus Trump. Primero vamos a comenzar hablando de la polémica imagen creada por inteligencia artificial en la que muestra a Donald Trump como, en la que muchos lo catalogaron como Jesús. Él dice que no, él dice que representaba a un doctor, pero la verdad es que, ay, mira, aquí vamos a ser francos. Esa foto, esa imagen, no es una foto, es una imagen. Esa imagen no le hizo bien, no fue una buena elección, no ganó puntos con eso. Por el contrario, yo creo que fue un regalo gratis para todos sus detractores, para que lo pudieran atacar. Y incluso dentro de su mismo bando también recibió muchas críticas y se entiende absolutamente. Yo creo que para todos es claro que parecía Jesús y interpretaba a Jesús. Y eso, la verdad es que no correspondía, fue una mala decisión y eso claramente le quita puntos en esto. Eh, Así que eso por una parte. Ahora, respecto de los ataques, más críticas que se hicieron el uno con el otro durante la semana, vamos a dejar las cosas bien claras porque dentro de la prensa agrandaron mucho la situación, le dieron una connotación bastante, yo te diría, equivocada e hipócrita un poco, eh, especialmente entendiendo que la prensa históricamente ha estado, especialmente en los últimos, no sé, 20 años, bastante en contra de la iglesia y sus valores, desde, por ejemplo, eh, no sé, hace 20 años el matrimonio igualitario era algo que la iglesia absolutamente condenaba, eh, el aborto, por ejemplo, y así un montón de otras cosas. Eh, y además también se ve, por ejemplo, en la desproporción de cobertura que hubo con otros casos. Por ejemplo, hace muy poco atrás, hace el 2024, cuando en los Juegos Olímpicos se imitó la última cena con travestis y drag queens y todo eso. La verdad es que la prensa no le dio mucha importancia. Fueron más que nada las personas conservadoras que le dieron más importancia, muy conservadoras, pero en general la prensa nada. Y además Donald Trump no ha sido el único presidente que ha criticado al sumo pontífice. Recordemos que el presidente Clinton y el expresidente también George Bush hijo fueron muy críticos del Papa y tuvieron varias críticas unos con con el Papa Juan Pablo II, específicamente por el tema del aborto. Y bueno, aquí más recientemente, hace menos de 2 años, tenemos el caso de Javier Milei, que, bueno, ustedes saben, recordarán cómo insultaba con garabatos sumamente fuertes al ex sumo pontífice, al ex Papa Francisco, muy fuerte. Pero todas esas cosas no se les da tanta relevancia y aquí es como que era algo realmente como que impresionante. Sí, además que es como que muchos miembros de la prensa, de la nada ahora son todos católicos. O sea, hay muchos que no ven el interior de una iglesia desde que fueron bautizados, pero ahora son todos católicos. Pero no vamos a hablar mucho de la prensa porque no tiene sentido, no vale la pena. Aquí estamos a hablar para las cosas que realmente están ocurriendo. Respecto de las críticas que ambos se hicieron y de los dichos que ambos eh,
que ambos dijeron, ambos tienen razón. La verdad es que ambos tienen razón. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de sus roles, ambos están cumpliendo su trabajo. Por el lado del Papa, el Papa es una buena persona, es una persona que trabajó ayudando a los pobres en Perú, en Sudamérica. Nadie puede dudar que el Papa es una buena persona. Pero el Papa está en el negocio de la paz. El Papa es un pacifista como Jesús. Recuerden que Jesús nunca utilizó la violencia, por el contrario, cuando lo fueron a buscar, por ejemplo, cuando lo fueron a buscar para crucificarlo, y los apóstoles intentaron proteger a Jesús, Jesús les dijo, no, nada acá de violencia, y él se fue, y como todos sabemos, lo crucificaron y resucitó entre los muertos los 3 días. Ese es el rol del Papa. El Papa nunca se va a poner a favor de la guerra, nunca. El Papa siempre va a decir, cuando tú le preguntes respecto del régimen de Maduro, del ex régimen de Maduro, el Papa te habría dicho, no, aquí hay que negociar, hay que hablar para que vuelva la democracia. Si le preguntas respecto de Irán o de Corea del Norte, ellos están así, no, aquí hay que hablar y hay que dialogar y hay que utilizar la paz para que haya paz. Por otra parte, Donald Trump, su rol es completamente distinto. Su rol es de proteger a los ciudadanos de Estados Unidos y del mundo libre. Ese es su rol. Por eso él es el chief de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Eso es parte de su rol. Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Entonces su rol como presidente de Estados Unidos es resolver las amenazas que pueden ser muy peligrosas para Estados Unidos, para sus compatriotas, a través de la diplomacia y la fuerza. Eso es. Entonces ambos tienen razón. No es que uno tenga razón y el otro no tenga razón. Ambos tienen razón. Ahora, si el Papa se va a meter en política y en política internacional, que no lo ha hecho porque el Papa fue directamente a criticar al presidente Trump. Entonces, de hecho lo tildó de tirano. Entonces, si el Papa se va a meter de esa manera, de esa forma, en política, que ningún otro Papa, como digo, lo ha hecho, excepto Juan Pablo II, al menos en mi vida, corresponde también que la Iglesia, tanto él como la Iglesia, respondan ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué la Iglesia no dijo nada respecto de los carteles, los narcos que cruzaban la frontera en Estados Unidos trayendo droga, y al resultado de eso, hasta el año 2024, la tasa de muertes por sobredosis en Estados Unidos era de 150.000 personas. 150.000 personas morían al año en Estados Unidos por sobredosis de droga? ¿Por qué nunca se han referido al tema del régimen de Maduro? ¿Qué es lo que opinan? ¿Por qué nunca han tenido diálogo? ¿Por qué nunca han criticado el régimen de Maduro? Otra cosa que uno podría preguntarles: los cristianos que han sido asesinados en Nigeria en los últimos años, las iglesias, los sacerdotes, en los últimos años han muerto 50.000 cristianos en Nigeria. ¿Dónde está la iglesia? ¿Qué es lo que opinan? Y por último, obviamente, en el caso de Irán, los 40.000, más de 40.000 muertos que han habido por las protestas que el propio régimen mató, solo por pensar distinto. ¿Dónde está la iglesia? ¿Por qué la iglesia no dijo nada? ¿Y qué es lo que opina también la iglesia respecto de que Irán pueda tener armas nucleares y utilizarlos para matar decenas de millones de personas? Son preguntas que corresponden
que sean cuestionadas si es que el Papa decide meterse como se ha metido. Porque el Papa ha decidido meterse en política y de forma directa, no como los papas anteriores. Y él, como les dije recientemente, él tildó a Trump de uno de los tiranos en el mundo que está manipulando la religión para, para sus ganancias políticas y militares y etcétera, etcétera. También ayer fue a visitar una de las mecas más grandes del mundo en Argelia, y lo cual se transformó en el primer papa en visitar una meca. Y él dijo que sus palabras fueron que los cristianos tenemos que estar con menos miedo del Islam. Y que le parecía que la Meca era un lugar apropiado para Dios. Pero esas declaraciones no compatibilizan con las muertes en Nigeria, 50.000 personas, 50.000 cristianos muertos por musulmanes, por islamitas, vamos a decir bien la diferencia, o los que han muerto en Irán y en otras partes. Entonces ahí él tiene que aclarar esos puntos. No es que uno esté en contra de él, sino que él tiene que aclarar realmente lo que está diciendo. Si es que él se está metiendo de esa manera en política, corresponde también que responda esas preguntas. Ahora, la solución, volviendo a que ambos tienen la razón, porque queremos ver cuál es la diferencia entre ambos roles. El rol del Papa, como les decía, es mediación, mediación, mediación por medio de la paz, todo por medio del diálogo. Pero aquí entonces la pregunta es, ¿cuánto más diálogo? Porque si uno le pregunta cuál sería su solución a que Irán tenga armas nucleares, como les dije anteriormente, y mate tantas millones de personas. El Papa, como pacifista que es, y que corresponde y que está bien por el rol que él tiene, sería conversar, mediación, seguir conversando infinitas veces hasta que lleguemos a un acuerdo de paz y ellos decidan dejar de buscar armas nucleares. Mientras que por el lado del presidente Trump, como presidente de Estados Unidos, su método de resolver esto es a través primero de la mediación, que hubo una mediación hace meses atrás, el año pasado, donde no se llegó a ningún puerto. Luego la fuerza, y eso fue la guerra donde están ahora. Y luego, por lo general, terminar con negociaciones y mediación. Así ha sido siempre el estilo, al menos, del presidente Trump. Recordemos que con Venezuela también fue así. Con Venezuela comenzaron diciendo que esto tenía que acabarse, no se acabó, empezaron con los botes, seguían hasta que entraron, sacaron a Maduro y a la cárcel. Y hoy día está juicio y Venezuela hoy día está con mediación, negociación, por decirlo así, pero absolutamente controlado por Estados Unidos. Y es lo mismo que estamos viendo ahora. Comenzó la guerra en Irán, se fueron a negociaciones, no resultaron, se tomaron nuevas medidas y hoy día van a haber aparentemente nuevas conversaciones para llegar a un acuerdo de paz. Entonces, para terminar este tema, queda claro que ambos tienen razón. Desde sus puntos de vista, desde los roles que juegan en el mundo, ambos tienen razón, ambos están ejerciendo sus roles como tiene que ser. Uno es un pacifista y el otro es el protector de una civilización. Ahora, vamos con el segundo tema, que es el bloqueo de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? En esta semana, casi una semana, ni siquiera una semana todavía. El bloqueo de Estados Unidos ha sido un completo éxito.
rotundo, fíjense, donde por una parte, si se acuerdan en lo que conversamos en el capítulo anterior, Estados Unidos iba a mostrar músculo y demostrar quién era realmente el que estaba controlando el puerto de Hormuz, porque se decía que Irán era el que estaba controlando el puerto de Hormuz, que Irán tenía el puerto de Hormuz cerrado, bloqueado, y todo el mundo pensaba que, bueno, tienen sus fuerzas armadas ahí, y resulta que no era ese el caso. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Mostró quién manda y quién tiene fuerza, y Estados Unidos bloqueó por completo el estrecho de Hormuz. Empezó a desminar y buscar las minas que supuestamente Irán había instalado bajo el mar, y, eh, y demostró claramente quién manda. Demostró claramente quién manda. De Irán no ha entrado ni ha salido ningún buque, y no solamente de petróleo, sino que de ningún tipo de producto. La economía de Irán lleva una semana completamente frenada. Completamente frenada. Hablamos de que estaba frenada en casi un 90%, alrededor de un 90% antes. Hoy día está completamente frenada. No ha tenido ni un solo ingreso. Y por otra parte, el mito de las minas bajo el mar ha sido completamente derribado. O sea, esta semana Estados Unidos estuvo desminando y buscando minas. No se sabe bien si es que se encontraron algunas o no, porque el Pentágono no ha dado esa información, no ha dado la información de que hayan encontrado minas. Por ende, uno puede asumir que no habían minas. De hecho, ¿cómo se explica que ahora Irán dice, vamos a abrir el estrecho de Hormuz? ¿Y qué pasó con las minas? ¿Qué pasó con las minas? Eso, por lo menos a mí me dice que no habían minas. A lo mejor estoy equivocado y las sacaron en un día, pero es muy raro. Así que segundo, ese mito completamente derribado. Después, como les decía, 0 buques pro Irán pasaron o llegaron desde el estrecho de Hormuz. Solamente buques anti-Irán, por decirlo así. Buques de Arabia Saudita, buques de Kuwait, buques de Irak. Esos sí podían pasar y entrar. Y gracias a eso hemos visto que el precio del petróleo ha bajado de los $100 esta semana, $105 por ahí. Creo que hoy día cerró en cerca de 85, 82, o tuvo un pic de 82, 85. Pero cerró bajo los $90 el barril, y va a seguir bajando, lo cual es muy, muy bueno. Otro punto también, que fue una victoria para Estados Unidos. El 20% del petróleo mundial pasaba por el estrecho de Hormuz, ¿se acuerdan? Bueno, todo eso ha cambiado. Todo eso ha cambiado. Resulta que esta semana cientos de buques se han ido a Estados Unidos a comprar el petróleo de Estados Unidos, lo cual es muy bueno para la economía norteamericana. Y cambia, de cierta forma, a lo mejor temporalmente, a lo mejor por un tiempo muy largo, las condiciones y la forma en cómo se hacen negocios en el mundo. Estados Unidos ahora está vendiendo más petróleo. Por otra parte, Arabia Saudita, por ende, a raíz de eso y otras razones, ya no se va a exportar el 20% del petróleo a través del estrecho de Hormuz. No quiero decir que todo se venda en Estados Unidos, porque aquí viene lo otro. Arabia Saudita está exportando petróleo, parte por el estrecho de Hormuz, a raíz de que Estados Unidos habilitó un canal por ahí, pero está exportando gran parte de su petróleo a través del Mar Rojo, porque ellos tienen la otra costa. Y eso yo les aseguro que no lo han escuchado. Entonces, ya el puerto de Hormuz, por ese sentido,
ya no ha sido tanto problema para los árabes. Después tenemos los otros países del Golfo, como los Emiratos y los otros países, que están utilizando el Golfo de Omán para sacar su petróleo de manera más rápida y eficiente. El Golfo de Omán se encuentra, obviamente, en Omán, justo a la salida del Estrecho de Hormuz. Entonces han estado utilizando ese puerto y lo están expandiendo. Ojo, recordemos que esos países tienen mucho dinero. Entonces ya lo están expandiendo para no tener problemas en el futuro por ese estrecho. También tenemos el caso de Venezuela, que gracias a la injerencia y las inversiones que Estados Unidos está haciendo ahí hoy en día, Venezuela está creciendo y vendiendo más petróleo todos los días. Con parte de esas ganancias se van a Estados Unidos y parte a Venezuela, pero está vendiendo más petróleo, lo cual y al precio que corresponde, no al precio barato que le estaban regalando a China a China. Por ende, ese 20% que pasaba por el estrecho de Hormuz antes de la guerra, yo les aseguro que, y tengo una fuerte corazonada, de que ya no va a ser un 20%. A lo mejor es un 15%, a lo mejor es un 10%, anda a saber. Pero definitivamente, con todas estas soluciones y alternativas que están los países desarrollando, claramente va a ser menos, y lo cual va a significar que Irán va a tener menos injerencia en el petróleo a nivel mundial. Además de que están completamente destruidos. Después tenemos la credibilidad de Irán dentro de la región. El régimen iraní. Y en el mundo también, ya que han sido completamente humillados militarmente, los líderes todos muertos, el tema de los grupos terroristas que ellos financiaban, completamente aniquilados. Además de que con esto de el bloqueo que está haciendo Estados Unidos, Irán está perdiendo, dejando de ganar, 400 millones de dólares diarios, solamente por el bloqueo. Recordemos que Irán ya tenía por completamente destruido todo lo que es su manufactura de misiles y defensa y otras cosas, y con esto están perdiendo 400 millones de dólares diarios por el bloqueo. Y la derrota militar les ha significado que ya nadie les tiene miedo. Ya no son un país, un régimen terrorista a temer. Entonces fueron humillados, han sido humillados, y eso es otra victoria para Estados Unidos. Y todas estas cosas, especialmente la parte económica, han llevado a que Irán diga, entre comillas, como les dije antes, que está la apertura del estrecho de Hormuz nuevamente. Que eso en verdad no significa que ellos lo tenían cerrado, como les he dicho reiteradas ocasiones hoy y en el capítulo anterior. Simplemente significa que no van a atacar con drones, que eso era lo único que tenían. Y tampoco tienen muchos, pero lo que tenían ya no van a atacar. Y el tema de las minas, como ya se los dije, completamente eso está cerrado. Y se abren hay rumores muy, muy fuertes de que van a comenzar posibles nuevas negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Y aquí viene la buena parte, que es que Estados Unidos tenía cuatro metas al comienzo de la guerra. Una era acabar con el liderazgo del régimen. 2 era acabar con la producción de misiles balísticos de Irán. 3, acabar con sus fuerzas armadas. Todas esas 3 están cumplidas ya. Y la cuarta, que es que nunca Irán pueda tener armas nucleares. Y eso, hay rumores, no hay nada confirmado,
pero aparentemente podría llegar a buen puerto prontamente. Y por otra parte también vamos a destacar que Israel y el Líbano, que no es parte de este cese al fuego, eso es otra cosa, esta semana también están empezando a tener conversaciones en Washington, D.C. Para llegar a un acuerdo de paz y mediado por el secretario de Estado Marco Rubio. Así que eso sería el resumen de hoy. Las noticias vienen constantemente, así que en cualquier minuto hacemos otro capítulo para mantenerlos informados de todo lo que está pasando. Nada, suscríbanse, háganle follow al canal, pónganle like, los que les gustó, dejen comentarios, preguntas, y si hay alguna pregunta interesante, la vamos a responder en el próximo capítulo. Así que, bye bye.